Bueno, voy a presentar a Noelia Yanguas, que va a comenzar su intervención con la ponencia de los paisajes postindustriales en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Noelia Yanguas es licenciada en Historia del Arte y diplomada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en especialidad de escultura, la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón. Desde 2010 trabaja como conservadora restauradora en el Departamento de Materiales Pétreos del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Desde 2011 entra a formar parte de la Comisión del Plan Nacional de Patrimonio Industrial y desde 2016 es la coordinadora del plan, ¿no? Llevando a cabo pues una labor de, como saben, ¿no? De redacción de documentos, de organización y participación en todos estos cursos, ¿no? Promovidos por ella. Sin más, te cedo la palabra, Noelia, cuando quieras. Pues muchas gracias, María Ángeles, bueno, por la presentación y sobre todo por todo el trabajo realizado para la celebración de este seminario, también al equipo de formación del IPC. Y bueno, recordar que no lo hemos dicho, que este seminario tiene prevista una publicación posterior pues, a la celebración y que os avisaremos, ¿vale? Entonces, bueno, voy a ver si voy a compartir pantalla y vamos a empezar. Pues así empezamos. Pues voy a hacer una presentación sobre aquellos paisajes postindustriales que tenemos incluidos en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Vale, entonces, bueno, para la mayor parte seguramente los conoceréis, pero supongo que los ponentes extranjeros y igual alguna persona no. Entonces voy a hacer una introducción muy breve a lo que son los planes nacionales y el plan de patrimonio industrial, muy breve, y luego ya entramos directamente en el documento base y a ver el estado de conservación y el estado de la cuestión de estos bienes, pues, de estos paisajes postindustriales que tenemos incluidos en el plan. Bueno, los planes nacionales ya sabéis que se coordinan, porque así lo dice la legislación, en su mayor parte desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España y que nacen como instrumentos de gestión que se crean pues, para conseguir tres fines. Por una parte, establecer una metodología de actuación unificada sobre conjuntos de bienes. Hay algunos planes que son sectoriales, como es el caso del Plan Nacional de Patrimonio Industrial o el de Arquitectura Tradicional. Sin embargo, hay otros que son transversales, como puede ser el de investigación o el de educación patrimonial. También tienen la finalidad de programar las inversiones en cada una, pues en el ámbito, cada plan, pues de sus competencias, ¿no? Y del sector al que afecta. Y bueno, otra de las labores muy importantes que tiene o de los cometidos muy importantes que tienen los planes es coordinar la participación de las diferentes instituciones. Esto pues se realiza a través de las comisiones de seguimientos de los planes, primero de redacción y posteriormente de seguimiento, que como sabéis pues están formadas por representantes de instituciones públicas, del Estado, de todas las comunidades autónomas y también expertos en la materia que pueden estar asociados pues, a diferentes asociaciones, a universidades y a instituciones. Contaros pues, que el Plan Nacional de Patrimonio Industrial es uno de los primeros que se puso en marcha, se lleva trabajando desde el año 2000 y el primer documento data de 2001. Y bueno, el documento de base actual que tenemos consta de los epígrafes que estáis viendo en pantalla, ¿no? Un poquito pues la historia del plan, un marco normativo, la definición que tenemos en este caso de patrimonio industrial, el ámbito de aplicación, que es siempre el territorio español, es la competencia que tenemos, una identificación de riesgos específicos de cada tipo de patrimonio. En el caso de patrimonio industrial pues es muy importante porque tiene un riesgo inminente de desaparición, ¿no? Unos criterios de valoración y selección, de esto vamos a ver un poquito, ¿no? Criterios de intervención, fases de actuación, bueno, instrumentos y coordinación y cofinanciación. Tengo que decir que en estos momentos pues estamos actualizando el documento base e introduciendo conceptos como el que estamos tratando en este momento, el de post y neoindustrial, ¿no? Que en un principio pues, no se contemplaban y ahora sí que lo vamos a ampliar, ¿no?
Ahí. Y también otras cuestiones, queremos abordar otras cuestiones, pues para abordar, por ejemplo, el reto demográfico, la despoblación o el tema del cambio climático que, desde luego, pues al patrimonio industrial afecta de primera mano. Vale, a continuación vamos a ver pues cómo encajan los paisajes en la definición de patrimonio industrial del plan, pero también en las categorías y en los criterios de valoración y selección de los bienes, el apartado que os acabo de comentar. Y por último, pues vamos a hacer un pequeño repaso por los paisajes postindustriales que tenemos incluido en el listado de bienes del plan. En cuanto a la definición, en el documento pues consta la que tenemos en pantalla y bueno, subrayar que destaca ya que desde el comienzo se realizó una definición para el patrimonio industrial pues que incluía el paisaje, ¿no? Ya en ese momento, a principios de los años 2000, pues se consideró que este documento pues debía reflejar uno de estos cambios en el concepto de patrimonio que se había perfilado, que se venía perfilando sobre todo en Europa, ¿no? En las últimas décadas, lo que era la incorporación, pues sobre todo del espacio, ¿no? Aludiendo así al paisaje frente a un patrimonio que siempre pues estaba dominando estaba dominado pues por el tiempo, por lo objetual, por lo arquitectónico o por lo monumental, ¿no? Se empezaron pues a añadir este valor espacial y entonces pues ya pues veis en pantalla, ¿no? que ponía se entiende, bueno, que incluye, se entiende por patrimonio industrial el conjunto de bienes muebles, inmuebles y sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo que han sido generados por las actividades de extracción, de transformación, de transporte, de distribución y gestión generadas por el sistema económico surgido de la revolución industrial. Pero hay un segundo apartado que dice estos bienes se deben entender como un todo integral compuesto por el paisaje en el que se insertan, que bueno, esto lo estamos modificando porque más que se insertan es el paisaje que forman, ¿no? Que forman parte de él. Las relaciones industriales en que se estructuran, las arquitecturas que los caracterizan, las técnicas utilizadas en sus procedimientos, los archivos generados durante su actividad y sus prácticas de carácter simbólico. Por lo tanto, vemos una primera, referencia ya en la definición de patrimonio industrial a lo que es el paisaje. Dentro de las categorías que tenemos en el documento base, pues se considera bien industrial a cada uno de los elementos o conjuntos que componen el patrimonio industrial, pudiéndose distinguir entre bienes inmuebles, muebles e inmateriales. Y dentro de los bienes inmuebles están la clasificación que veis, por una parte los elementos industriales, que serían elementos solos, por otra parte los conjuntos, conjuntos de elementos, pero también hay dos apartados, uno dedicado a paisajes industriales y otro a sistemas y redes. Entonces, el de paisajes industriales especifica que son de carácter evolutivos y que en ellos se conservan en el territorio los componentes esenciales de los procesos de producción de una o varias actividades industriales, constituyendo así un escenario privilegiado para la observación de las transformaciones y los usos que las sociedades han hecho de los recursos. Y también está incluido el paisaje en los sistemas y redes industriales para el transporte del agua, de energía, de mercancías, viajeros, comunicaciones, etcétera, todos aquellos que constituyen, por su articulación compleja y sus valores patrimoniales, un testimonio material de la ordenación territorial, de la movilidad de personas, ideas o mercancías, o del arte de construir la obra pública del periodo contemporáneo. Dentro de los criterios también se hace referencia al paisaje dentro de las áreas temáticas, dentro del documento base, ¿no? En el apartado especificando así que si consideramos que el patrimonio industrial es un objeto de patrimonio integral, debemos admitir como objeto de este patrimonio al paisaje industrial. Y bueno, aquí esta es también importante que concreta que ya sea en contexto urbano o rural, ¿vale? Al monumento o bien inmueble, al artefacto o la máquina, al documento y a los testimonios en las formas de ver y entender la vida
de las actividades industriales. Entonces, bueno, así hemos visto un poquito cómo en cada uno de los epígrafes del documento base se hace una referencia explícita a lo que es el paisaje industrial. Y bueno, visto esto, pues vamos a hacer un repaso, ¿no? Vamos a ver un repaso sobre los ejemplos que tenemos de paisajes, en este caso postindustriales, y que los tenemos catalogados como tal dentro del listado de elementos del plan, y vamos a ver un poquito pues, cómo está su estado actual. En este momento, pues en el listado del plan tenemos 177 elementos, de los cuales 20 están catalogados como paisaje y bueno, son paisajes postindustriales. Y así un poquito como análisis también, pues de deciros que la mayoría, como vais a ver, van a pertenecer al sector de la minería. Y comenzamos por Andalucía, en Huelva. Se trata, como muy bien conocéis, del paisaje minero de Río Tinto, que debe su nombre al color rojizo que da el azufre que lleva en sus aguas el río, ¿no? La explotación de hierro, en este caso de la pirita, se remonta a la edad del bronce y después de siglos de abandono, la actividad se recuperó en el siglo XIX, en concreto en 1873, con la concesión de los terrenos a la firma Matterson de Londres por parte de la República Española, que fue cuando se va a fundar la compañía de Río Tinto Company. La fuerte impronta, ahora vemos el estado actual, ¿no? Y vemos cómo la fuerte impronta de esta actividad ha creado pues, un paisaje completamente antrópico en el que los movimientos de tierra pues, tuvieron un gran volumen, ¿no? En este caso de 6 millones de toneladas, que han afectado a la composición de los suelos, al clima, a la vegetación y a la fauna. Y aquí tenéis pues, una de las imágenes muy representativas que tenemos también incluida en las fotografías. Son, todas las fotografías están sacadas del catálogo que tenemos de elementos del plan, que las tenéis a vuestra disposición en la página web. Vale, continuamos también con Andalucía, pero en este caso en Jaén. Y bueno, los restos arqueológicos del paisaje minero de Linares, la Carolina, que es el que estamos viendo, pues han demostrado pues, que esta explotación también es muy antigua, se remonta al segundo milenio antes de Cristo, aunque vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Fue a finales del siglo XIX y principios del XX cuando realmente pues, la explotación va a tener su mayor desarrollo, siendo en este caso una de las mayores minas de Europa y el primer productor mundial del plomo. Va a cesar su actividad en 1991 y bueno, como veis, pues el complejo minero se conserva en un estado variado de conservación. La mayor parte de las instalaciones pues, pues se conservan pues de forma irregular, ¿no? Pero bueno, aún podemos ver algunas como los pozos, los lavaderos o las casas de máquinas, pues como veis en pantalla. Cambiamos de comunidad y nos vamos a Aragón, en este caso a las minas de carbón de Valdeariño. Aquí se trata de un paisaje minero que abarca los términos municipales de Ayoza, Ariño y Andorra. Son unas minas a cielo abierto que contienen todos sus elementos auxiliares, como pueden ser pues, los lavaderos, las tolvas, los castilletes. Con tecnologías del siglo XX que van desde 1916 a 1981 y también se conservan además los poblados mineros en Nariño y en Andorra, separados del centro histórico y promovidos por el Instituto Nacional de la Vivienda en los años 50 del siglo XX, ¿no? Y cuya tipología pues, responde a una arquitectura pues, para el pueblo. Vemos también la impronta de la actividad en el paisaje de la izquierda. Seguimos en Aragón, en este caso el paisaje minero de Sierra Menera, también en la provincia de Teruel.
Y bueno, de contaros que las minas de hierro de Sierra Menera la formaron varias canteras, de las que apenas quedan unas huellas visibles, en este caso queda muy poquito, a excepción de la Laguna Grande. Lo que sí que se conserva es nuevamente un barrio obrero resultante de la expoblación y que está situado en las faldas de la sierra, que cuenta pues, con un poquito con una ordenación, una iglesia de nuevo trazado y bueno, esto es lo que queda en este caso. Este es el estado. El siguiente bien que tenemos incluido en el listado, en este caso en Asturias, es el paisaje minero del Valle del Turón, en Mieres. El Valle del Turón pues fue uno de los principales motores económicos de Asturias desde finales del siglo XIX hasta el inicio pues del siglo XXI, ¿no? A lo largo de este valle fluvial del Turón se esparcen instalaciones de la evolución de la minería del carbón en varias de sus fases, tanto en la de montaña como en la de profundización a través de los pozos y también la de cielo abierto. Con lo cual, pues es un gran conjunto patrimonial, ¿no? Lo forma un conjunto de instalaciones industriales que van desde las bocaminas o galerías en las laderas de las vertientes que delimitan este valle en el que se extraía originariamente mineral hasta, pues como veis también, los pozos verticales de extracción. En este caso, desde el Plan Nacional de Patrimonio Industrial se realizó el Plan Director del Valle, también el Plan Director del Pozo de Santa Bárbara, dos fases de ejecución, unos estudios previos y actualmente ya está en marcha la redacción de la tercera fase, que incluye el edificio del Economato, que fue el último que se declaró hace unos años y que conserva en su interior gran parte del mobiliario y de la documentación. Con lo cual esperamos próximamente pues, poder poner en difusión cuando termine de ejecutarse este proyecto, que será ya el último del Pozo de Santa Bárbara. Vale, seguimos en Asturias, en este caso el paisaje minero industrial de Arnau. Esta mina, la mina de Arnau, es la primera instalación minera carbonífera en forma de pozo construida en España y sus galerías submarinas también fueron pioneras en el mundo cuando se inicia su producción en 1833. El pozo de la mina, en este caso, se alza en una atalaya sobre la playa de Arnau y durante el siglo XIX se construyeron a su alrededor pues, las instalaciones para el procesamiento del mineral y los edificios de carácter social, así como para el alojamiento de los empleados, casino, escuelas, hospitales, economatos, etc. En 1853 se va a construir la fábrica para la fundición de zinc y la comercialización de derivados con el nombre de Asturiana de Zinc. La explotación del yacimiento se va a detener en 1915, aunque no la producción como, de derivados del zinc, como acabamos de exponer, ¿no? que prosigue además con carbón de otros yacimientos. Las obras para el transporte de maderas para la Real Fábrica de Cañones de la Cavada en San Roque de Río Miera, en Soba, se trata de un bien inventariado de multipropiedad, en este caso. Se trata de la infraestructura para el transporte de troncos de árboles desde el norte de Burgos hasta la fábrica y consta de una red de caminos de saca para el acarreamiento de los troncos, el resbaladero de Lunada, la finca de la Pila, atalayas y un retén. Y os voy a contar un poquito que a finales del siglo XVIII, un poquito la historia, el ingeniero español Fernando Casado Torres va a conocer en Viena a un ingeniero austriaco, Wolfmann de Mucha, quien propone trasladar las soluciones tecnológicas que se estaban aplicando en el centro de Europa para el transporte de agua con ayuda de recursos naturales. Así, se va a proponer un sistema formado por un resbaladero para mover los troncos por gravedad desde el portillo de la Lunada hasta el río Miera, para desde allí poder aprovechar el curso del río para transportar la madera hasta la cabana.
De esta forma se va a evitar el uso de carros y animales, abaratando el transporte y acortando el periodo de tiempo para el acopio de la materia prima. En 1791 se va a construir el primer resbaladero, posteriormente se construyó otro más corto con troncos transversales que reducían la fricción de la madera. También se desviaron algunos tramos del propio cauce, suavizando pues, los meandros, reforzando los laterales del cauce y construyendo tejeas, puentes, ¿no? Para que sea más fácil el transporte. La infraestructura se finaliza con un retén en la cabana, como hemos comentado al principio, para el desembarque de la madera junto a la fábrica de cañones para la producción de carbón vegetal. La fábrica de cañones cerró su actividad en 1830 y la imagen que veis en pantalla pues refleja un poquito ¿no? Como ha derivado en este paisaje postindustrial. Seguimos en Cantabria, en el paisaje minero de Reocín, que se trata un paisaje minero constituido por dos elementos de muy distinta escala. Por una parte, la excavación a cielo abierto, que tiene unas 33 hectáreas de superficie, y las edificaciones del Ponzo de Santa Amelia a unos 500 metros del perímetro de la primera. Además de esto, también contiene infraestructuras de acceso e instalaciones de servicio. El cierre de la mina fue por agotamiento y la presión freática han inundado la excavación, formando lo que el denominado lago de Reocín, que es el que estamos viendo en pantalla, y el lugar ha sido propuesto como lugar de interés geológico español de relevancia internacional por el Instituto Geológico y Minero de España. El paisaje minero de Cabarga está localizado en varios términos municipales cántabros como Villascusa, Penagos, El Astillero, Mediocullero y Liérganes. Y bueno, explicaros un poquito que a mediados del siglo XIX el yacimiento de hierro de Peña de Cabarga llamó la atención de la industria siderúrgica para la producción de acero, ¿no? De alta calidad. En 1851, Altos Hornos de Vizcaya adquieren la horconera que va a automatizar la extracción del mineral y su proceso de lavado, manteniendo la producción constante hasta 1967. El cierre definitivo se va a producir en 1989 y bueno, como veis, el conjunto está formado por restos de explotaciones mineras de hierro a cielo abierto en la Sierra de Cabarga, el cargadero de mineral en el Astillero, la planta de concentración de mineral en Obregón, parte del tarazado de ferrocarriles mineros, restos de los lavaderos y conducciones hidráulicas, el pantano de Eras, vertederos, rampas, vagonetas, artefactos de lavado, etc. El paisaje minero de las salinas de Imón y La Olmeda, que se encuentra en Sigüenza y Atienza, en Guadalajara, están también declaradas BIC con categoría de monumento desde 1992 y son dos complejos de salinas situados en el Valle de los Ríos Salado y La Laguna. Están constituidos por albercas, caminos, norias y almacenes. El complejo está formado por tres grandes almacenes construidos durante el siglo XVIII y XIX, San José, San Antonio y San Pedro, que están divididos por la carretera que separa Atienza de Sigüenza. Y un poquito la historia, aunque existen noticias de que ya en época romana se extraía la sal en el Valle de los Ríos Salados y la Laguna, la explotación sistemática existe al menos desde el siglo X, un poquito más tarde, ¿no? Este desarrollo se intensificará en la segunda mitad del XII y de ese periodo datan los primeros escritos que mencionan estas salinas. En los siglos posteriores el ritmo de producción no va a aumentar significativamente hasta que Carlos III, a mediados del siglo XVIII, impulsa de nuevo su explotación de tal manera que a finales de este siglo estas salinas producían por sí mismas el 7% total de la producción salinera de España. A finales del siglo XIX el Estado decide privatizar la explotación vendiendo en subasta pública ambas salinas. Y los dos consorcios van a ser los compradores deciden unirse para explotar las salinas conjuntamente y así se va a constituir, se va a crear
las sociedades salinas de Imón y La Olmeda, cuya actividad va a continuar hasta 1993. En este año se va a detener la explotación de la salina de Imón, pero no así la de Olmeda, que todavía continúa bajo el nombre societario de Salinas de la Olmeda SL. El paisaje minero de Almadén, que todos conocéis muy bien, en Ciudad Real, es un complejo minero de extracción de cinabrio, sulfuro de mercurio, desde el siglo IV hasta 2008. La utilización durante el siglo XVI del mercurio como amalgama de oro y plata hizo que el obtenido en Almadén fuese exportado a través del puerto de Sevilla con destino los focos argentíferos de las Américas. Pero es en 1921 cuando Hacienda va a recuperar el control de las minas a través del Consejo de la Administración de las Minas de Almadén y Arrayanes. Y está constituido por las minas del Pozo y del Castillo y los cercos mineros de Buitrones y San Teodoros. El IPC también, a propuesta del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, intervino en la puerta de Carlos III de Carlos IV, perdón, y en el horno Bustamante, además de realizar una de las reuniones, bueno, creo que dos, de la comisión de seguimiento allí, con lo cual es uno de los bienes más característicos que tenemos incluidos. En las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid, el canal de Castilla y su industria asociada, se trata, como sabéis, de un canal de navegación que data desde 1753. Es una infraestructura hidráulica para el transporte de mercancías con barcazas y para la gestión de riego, con una longitud de 207 kilómetros distribuidos en 3 canales conectados entre sí con forma de Y invertida: el Canal del Norte, el de Campos y el Canal del Sur. La obra fue concebida en 1751 como un recurso para comercializar el excedente de cereales producidos por Castilla, que tenía pues muy difícil salida debido pues a la orografía de la meseta castellana. Se tomó como ejemplo una red de canales que recorría el centro de Europa y fue diseñado para el transporte del cereal producido en Castilla y que tuviese salida por el puerto de Santander, y así agilizar el tráfico comercial de este producto hacia las colonias americanas, y también para regular el regadío de Castilla y así aumentar su capacidad productiva de todos los productos agrarios. El canal conserva esta segunda función, ¿no? Ya que la escasa navegación con barcazas pues se suspendió en 1955, bueno, aunque existen algunos tramos que están abiertos al público, ¿no? A través de barcazas. A esto se le suma el aprovechamiento industrial del canal gracias a las numerosas empresas, como pueden ser pues, las fábricas de harinas, las centrales eléctricas, etcétera, que fueron asentadas a su alrededor. La línea férrea La Fuente de San Esteban, en la Fregeneda, en la provincia de Salamanca. Se trata de un tramo de 65 kilómetros de la antigua línea férrea, con sus respectivas estaciones, y también fue declarada BIC con categoría de monumento en el año 2000. En 1883 se va a prolongar la línea del Duero hasta la Barca de Alba en la frontera portuguesa, y ya en España se realiza el tramo hasta la Fregeneda, eso sí, costeado por compañías portuguesas. Lo van a componer 20 túneles y 12 puentes, entre los que está el puente internacional de Águeda y las estaciones de Barca de Alba y Fregeneda. Los tramos españoles de Fuente de San Esteban, Lumbrares, La Fregenera se van a inaugurar también a finales del siglo XIX, en concreto en 1887. Y bueno, de contaros que el tramo español se cierra en 1985, poco después, 3 años después, se cierra el tramo portugués, y en la actualidad se ha reabierto el tramo con el nombre de Camino de Hierro para rutas senderistas dentro del Parque Natural de Arribes de Duero. También se hicieron, en este caso, unos estudios en el marco del plan. En Cataluña, en concreto en Tarragona, el paisaje de las minas de plomo de Belmut del Priorat, que es un paisaje minero que data desde mediados del siglo XIX hasta
1972. Los edificios originales alojan hoy el Museo de las Minas de Plomo de Belmut del Priorat, la mina Eugenia, situada al pie del Turo de Sarray. Y bueno, fue la más importante de la zona, incluye pues la propia mina, el edificio del castillete de extracción, la sala de máquinas, la sala de la caldera, el edificio de trituración, el lavadero, la fundición y las chimeneas de humos. Pero además también conserva el edificio del administrador, la casa de la mina, una colonia minera y el economato. También en Cataluña, el paisaje de las minas de sal de Cardona, en la provincia de Barcelona, en este caso, pues un paisaje minero de sal. Hoy es Parque Arqueológico Industrial y bueno, en el año 1900 el ingeniero Emily Viadel descubre la potasa en el interior de la montaña. En los años 20 la Unión de Explosivos de Río Tinto va a adquirir los terrenos de la montaña de sal y va a emprender la explotación del yacimiento. Consta en este caso de dos pozos, María Teresa y Alberto. Del primero se conserva el castillete, que es visitable, y bueno, también se conserva, como veis en pantalla, la máquina para la extracción de sal. En la región de Murcia, el paisaje industrial de la Sierra Minera, en los municipios de Cartagena y La Unión, se trata de un paisaje minero de los siglos XIX y XX, está formado por 12 conjuntos mineros, fue declarado bien de interés cultural en 2009 y también se encuentra incluido en la lista indicativa española de bienes susceptibles a ser declarados Patrimonio Mundial como Patrimonio Histórico minero. Desde el plan se realizó el estudio de conservación preventiva y actualmente el Ministerio de Transición Ecológica expropió unos terrenos y está abordando algunos proyectos de los bienes que se encuentran en esos terrenos que ha adquirido y que posteriormente pues, van a ser cedidos a los ayuntamientos para su gestión. Están trabajando en colaboración con ellos. El conjunto minero del Cabezo de San Cristóbal y de los Perules, también en Murcia, en las minas de Mazarrón, que datan desde el 209 a.C. hasta 1990. Se trata de un paisaje de superposición de actividades mineras que se venía realizando en el yacimiento pues, desde la época de los romanos. Y nos va a dejar así pues, una composición heterogénea tanto de las edificaciones, como veis, como del paisaje, ¿no? De esta forma, la cantidad y la diversidad de elementos que se encuentran van a generar, han generado un extenso catálogo, no solo de galerías, sino también pues, de tipos de explotaciones, pero además también de maquinarias y edificaciones. Se complementa con su aspecto pasajístico que veis, donde se mezclan las ruinas de las edificaciones de diferentes épocas con las rocas y los minerales, formando así pues, un paisaje único. Las salinas reales de Calasparra, que fueron el principal motor económico de Calasparra entre los siglos XVI y XVIII, superando incluso a la seda y al arroz. Las salinas de la Ramona se encuentran situadas junto al río Quípar y son alimentadas por el embalse de Alfonso XII. Llevan siendo explotadas desde el periodo argárico y se trata de un manantial de agua salada situado al inicio de la rambla del Barranco del Salero y su construcción pues, es artificial, por supuesto, por lo que se constituye un paisaje cultural en torno al uso del agua como fuente pues, de recursos minerales. Y pasamos ya a la última comunidad, al País Vasco, en este caso el paisaje minero de la Arboleda, en Vizcaya. Se trata de un paisaje minero de finales del 19, en concreto de 1877. El poblado consta de construcciones de piedra junto a otras de madera y equipamientos como escuela, dispensario, iglesias, economatos. Y en los terrenos cercanos pues también hay restos del equipamiento de las antiguas minas del valle, como viaductos, planos inclinados, túneles y hornos de calcinación. Los cotos mineros de Cerain Mutiloa, en Guipúzcoa,
que están activos desde finales del 19. El de Aizpea está formado por canteras de extracción, minas de galerías, ferrocarriles, masera para almacenamiento, 3 hornos de calcinación, una tolva y un tranvía aéreo. Y el de Mutiloa comprende pues, una zona de canteras, lavaderos para el mineral, balsas de decantación, el ferrocarril minero, almacenes y embarcaderos. Y ya para finalizar, el paisaje de las Salinas de Añana, que está declarado BIC como conjunto monumental en 2013, comprende las Salinas de Añana, el asentamiento de San Andrés de la Edad del Bronce, restos de varias aldeas medievales también instaladas en la ladera del valle, y la propia villa de Añana, que desde el siglo XII pues, ha recogido a los salineros trabajadores, ¿no? La Diputación Foral de Álava ha venido promoviendo desde finales del 20 un programa de recuperación de las estructuras productivas de este valle salado que ha permitido restaurar más de 2.000 eras, casi toda la red de canalizaciones y recuperar el método tradicional para la producción de una sal de gran calidad. Esta restauración fue llevada a cabo compatibilizando las tareas correspondientes, ¿no? De la producción de sal con visitas turísticas, para así dar a conocer las instalaciones y la metodología. Y bueno, os quería sobre todo pues, mostrar, ¿no? el estado de los bienes de los bienes catalogados como paisajes industriales que tenemos incluido en el plan y el estado actual de ellos, ¿no? Tenéis información sobre ellos pues desplegando en las fichas en el mapa interactivo que hay en el apartado de actuaciones del plan. Y bueno, sin más, pues cedo la pantalla, ahí en la pantalla, la palabra a Ángeles, ¿vale? Para la presentación del siguiente ponente.